Bendiciones en Cristo Jesús, gloria al Padre. Gracias, Señor, por un día más, un tiempo más de estar conectados, de estar sintonizados a la distancia y al tiempo. La gran familia de Dios está aquí, se regocija cada vez que podemos tener una transmisión, que la electricidad, el internet nos permite estar en sintonía. Un gran abrazo, que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Que la bendición plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, en cada ciudad y aún en cada nación que se conectan constantemente con esta página a través de estos medios de las redes sociales de Facebook. Dios está aquí, Piso Guasdualito. El Señor les bendiga más y más cada día. Hoy estaremos tocando un tema a la manera de Dios. Muchas cosas, muchas bendiciones queremos, muchas bendiciones aún podemos alcanzar, pero es necesario cumplir el estándar bíblico, es necesario cumplir el estándar de Dios. Muchas veces estamos observando una película y queremos que el final sea a nuestra manera. Cuando estamos viendo un juego, una competencia, siempre a quien le vamos queremos que gane. Siempre queremos que la intervención de Dios suceda a nuestro favor. Siempre queremos que algo milagroso exista, que se transformen los papeles y que aquel que está perdiendo de una forma impresionante, milagrosa, tome las fuerzas, alcance el primer lugar. Si se trata de un juego de fútbol, que milagrosamente entren los balones varias veces a la arquería contraria y se sumen muchos goles y entonces vayamos ganando, que tengamos ventaja de sobra. Y siempre queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, y no es así, es a la manera de Dios. Nosotros debemos estar entendidos que estamos en un tiempo, que estamos en una transición de vida, donde cada uno de nosotros necesita la intervención plena del cielo. Si tú y yo, si cada uno de nosotros hemos determinado que el cielo sea nuestra vida, que el Señor Jesús sea nuestro Rey, entonces nosotros necesitamos caminar en la forma y a la manera del Señor. Damos gracias a Dios por los que ya están conectados. Realmente hoy es un día de bendición. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primer libro de Pedro. Vamos a la palabra del Señor. Primer libro o primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer palabra bajo autoridad y bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, habla el apóstol, entendiendo que nosotros estamos en una vida, en un transitar donde solo somos extranjeros o peregrinos. El extranjero no se apropia de las cosas materiales o naturales, porque simplemente está en un paso. El peregrino no puede llevarse todas las cosas. Está entendido que no puede, aunque tenga dinero, no puede comprar todas las cosas que necesita en sobreabundancia, porque es pasajero el tiempo de estar allí. Porque habrán cosas donde tiene que priorizar, tendrá necesidades, pero tendrá que priorizar. Tú y yo necesitamos priorizar, y dice el Señor en su palabra que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí una clave: a la manera de Dios no es a la manera humana. A la manera de Dios significa que tú y yo tenemos que abstenernos de todo deseo carnal. Y el deseo carnal no es solo un pecado de la carne. El deseo carnal es el impulso que te lleva a detener lo espiritual, a vivir en la carne, a vivir de acuerdo a los deseos de los ojos, a vivir de acuerdo a los deseos de la carne, a lo que quieres, a lo que anhelas en la carne. Y dice el Señor, abstengáis, que nos abstengamos de esto y vivamos contra aquello que batalla contra el alma, justamente el alma, las emociones, pensamiento, sentimiento, el entendimiento, el razonamiento.
los deseos de la carne y aquello que batalla contra el alma. Naturalmente la iglesia vive en un continuo conflicto, en una continua batalla, que no sabe qué hacer ni cómo resolver las situaciones que le aquejan, que le agobian, y que muy constantemente, cuando se dan cuenta, están encerrados en medio de un conflicto carnal, de un conflicto del alma, porque me dio ira, porque vienen las obras de la carne, porque vienen las circunstancias que no entiendes cómo dominarlas, cómo doblegarlas. Pero el Señor dice que debemos estar entendidos, que debemos vivir como extranjeros o peregrinos. Sigamos desde el versículo 2, por favor. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre aquellos que no son de nuestro pueblo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, por causa del Señor. 14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La insensatez es el resultado de aquel que habla y que no vive en la voluntad de Dios. La insensatez es una señal, una característica de todo aquel que no vive a la manera de Dios. Pero dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. El bien no de acuerdo al criterio de la carne, el bien no de acuerdo al criterio del alma. Porque son instrumentos que batallan entre sí, que no te permiten vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros no podemos vivir de acuerdo a nuestra manera, porque viviremos en insensatez. Vivir en los deseos de la carne y vivir en el deseo del alma es insensatez. Debemos estar entendidos que cada uno de nosotros, como hombres, como mujeres, como hijos, como esposos, como ciudadanos, como personas, como cristianos, cualquiera sea la faceta donde tú estés, cualquiera sea la responsabilidad donde tú te encuentres, tenés que vivir a la manera y en la voluntad de Dios, haciendo bien. Haciendo bien podrás callar la ignorancia de aquellos que no conocen al Señor. La forma en que tú y yo podemos transformar todas circunstancias es de acuerdo a la voluntad de Dios, no viviendo en los deseos de la carne y no viviendo en el alma. Si razonas, si comienzas a pensar cómo hacer las cosas bien, entonces simplemente vas a terminar haciendo las cosas de acuerdo a tu conveniencia. Vas a terminar haciendo las cosas de acuerdo a tu determinación. Pero dice la Escritura en el versículo 12, volvamos al versículo 12, por favor, primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Una buena manera de vivir. Buena. No de acuerdo a mi consideración. Una buena manera de vivir entre los gentiles. No podemos mostrar la luz de Cristo si no estamos en medio de ellos. Nadie podrá alumbrar la oscuridad si no lleva la luz a la oscuridad. Nadie podrá transformar aquellas cosas, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Mucha gente quiere realmente vivir de acuerdo al propósito de Dios. Mucha gente quiere vivir de acuerdo al propósito de Dios, pero las cosas que se conocen tuyas y mías, mucha gente habla de nosotros como de malhechores. Bueno, algunos por ignorancia, otros con razón incluso, porque lamentablemente hay iglesia de Cristo, lamentablemente, o hay quienes se hacen llamar iglesia de Cristo o están en un proceso de transformación, porque todo aquel que viene a Cristo de una vez no ha sido plenamente renovado. Hay personas que están arrepentidas,
aunque hayan hecho la oración de fe y están arrepentidas y han reconocido a Jesús como su Señor, han reconocido el cielo y como su Rey, pero a Dios como su Rey, a Jesucristo como su Rey, han entendido que deben vivir en el cielo, pero no están transformados. Están arrepentidos, pero no están convertidos. Hay personas arrepentidas, convertidas, pero no están libres. Hay personas arrepentidas, convertidas, libres, pero aún no están limpias. Hay personas arrepentidas, convertidas, libres y limpias, pero no hacen nada. Están esperando que una intervención divina venga y le hable y le haga las cosas. Entonces hay muchas circunstancias en las cuales gente podrá hablar como malhechores, pero dice que nuestra manera de vivir, otros tendrán que ver que van a glorificar a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué? Porque Dios no va a visitar al malhechor, porque Dios solo va a enviar su palabra y su Santo Espíritu a redarguirles si oramos por ellos, pero si les predicamos. Pero la visitación viene a aquel que hace justicia, la visitación viene a aquel que está íntimamente con el Señor. Por eso el salmista David escribe en Salmos 25:14: la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, ellos dará a conocer su pacto, porque es a la manera de Dios donde viene la visitación, el respaldo, la presencia, el fluir, la unción, la gloria. Y como está escrito, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder, ese dunamis, esa capacidad para hacer las cosas vendrá, y entonces aquellos que murmuran dirán: wow, aunque murmuramos, Dios lo acompaña. Aunque murmuramos, aunque hablamos de ellos, aunque hacen cosas negativas, aunque a veces no son perfectos, pero realmente Dios está con él, Dios está con ellos, Dios está con ella. Dios les salvó, Dios les sanó, Dios les restauró, Dios les proveyó, Dios fue a su encuentro, Dios estuvo allí. Más conmigo, que le he criticado, que le he señalado, que le he juzgado, me ha costado mucho más. Yo mejor voy a cambiar y voy a dejar de criticar. Voy a ir al vecino, voy a ir al amigo, voy a ir a aquella persona y le voy a preguntar cómo vive, a cuál manera vive, cómo es su manera de vivir, para entonces recibir esa visitación del Señor, y que sean glorificando al Señor al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo es posible que alguien, aunque lo señalen, todavía sigue dando buenos resultados? ¿Cómo es posible que alguien, aunque lo golpeen, aunque le maltraten, aunque le murmuren, todavía sigue igual sirviendo a todos? Porque saben, servir a aquel que hace el bien es muy sencillo, pero cuando tú y yo tenemos que ir y ayudar a aquel que te señala, cuando tienes que ir y servir a aquel que te critica, ese sí es la manera de Dios. Que vean nuestras buenas obras a pesar de las diferencias, que vean vuestras buenas obras a pesar de las adversidades, que vean que en nuestra boca siempre hay una alabanza al Señor, porque en todo tiempo nosotros exaltamos el nombre del Señor Jesucristo y glorificamos su nombre, sabiendo que viene la recompensa. Esa es la manera de Dios, que vean nuestra manera de vivir, que vean siempre las circunstancias en que tú y yo estamos viviendo, que vean siempre al Señor en tu vida y en mi vida. Nadie puede decir que tiene a Dios porque simplemente determinó vivir para el reino de Dios. Tener a Dios es la manifestación de Dios en tu vida. Es donde tienes el carácter de Dios, donde no devuelves mal por mal ni maldición por maldición, sino que sirves a todo aquel como para el Señor, sino que haces. Por los frutos somos conocidos. Hemos venido hablando palabra y lo que Dios nos ha venido dando. Saben, esta semana pasada pudimos celebrar y compartir esos 502 años de aquel día de la Reforma por Martín Lutero, celebrando